El mismo día en el que se hacen públicos los documentos relativos al 23F, Antonio Tejero fallece a los 93 años. El máximo protagonista del intento de golpe de Estado fue condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar y por reincidencia. Tejero ya había intentado años atrás, en el 79, otro intento de golpe en la Operación Galaxia. Tras 15 años en prisión, el Tribunal Supremo le concedió un indulto que le dejaría en libertad y le alejaría de los focos mediáticos. Eso sí, nunca llegó a arrepentirse de nada de lo que había hecho. La condena a Tejero forma parte ya de la historia de la democracia de nuestro país. Fue la primera y también la última por rebelión. Su muerte también forma parte de la historia de nuestro país por quién fue, pero también por el momento. Una de esas casualidades al menos sorprendentes. Justo el día en el que sale a la luz toda, o mejor dicho, parte de esta documentación en la que él es sin duda el gran protagonista. Unos archivos que dejan una visión que hasta ahora pocos conocían o reconocían. El rey Juan Carlos I, hasta ahora señalado por ese 23F, ordenó en reiteradas ocasiones parar el intento de golpe de Estado. Es más, ese mismo día el rey de España dejó claro a otro de los grandes implicados, a Milans del Bosch, que ni abdicaría ni abandonaría el país. Unos documentos que también explican cómo el antiguo CNI participó en el golpe con al menos 6 miembros directos o muestran cómo Carmen, mujer de Tejero, siguió al minuto como para ella el ejército había dejado tirado a su marido. Una desclasificación de archivos que refuerzan la figura de un monarca que no hizo más que defender la democracia. Una baza, la de volver a utilizar el 23F como cortina de humo que parece no estar sirviendo a Pedro Sánchez mientras se hacen públicos unos archivos que, por cierto, muchos de ellos ya se conocían. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Jueves 26 de febrero miramos el santoral y hoy es Alejandro de Alejandría. Por delante, como siempre, 2 horas en directo de programa en los que vamos a intentar resumirles, contarle toda la actualidad política nacional, también internacional. Pondremos de nuevo el foco en lo que está siendo, bueno, pues la noticia de esta semana, esa desclasificación de los archivos relativos al 23F. Justo ayer a la 1 de la tarde, se lo contábamos aquí en directo, podíamos acceder por primera vez a esos documentos, pero bien es cierto que parte de esa documentación ya era pública, ya se sabía. La otra noticia ocurría unas horas más tarde, más concretamente 5 horas después, porque era Tejero el gran protagonista de ese intento de golpe de Estado del 23 de febrero, quien fallecía a los 93 años. Todo ello se lo iremos contando, pero también pondremos el foco en la inmigración, y es que hoy sale una información muy relevante, y es que la Eurocámara ha descubierto, ha investigado, y cerca del 90% de los menas que dicen ser menores de edad son mayores de edad. Unos datos que son sorprendentes y para los que ya tenemos algunas reacciones políticas, sobre todo desde Vox. Además, ya les adelanto que en el programa de hoy estaremos en directo, hablaremos con el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, con Carlos Pollán, quien nos contará, bueno, pues sus líneas de trabajo y cómo afronta esos comicios electorales para el próximo 15 de marzo. Antes de adentrarnos en todo ello, vamos a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí y, como siempre, vuelve a estar Josep María Francas. De momento, sí. Muy buenos días. Pues mira, a ver, yo últimamente me está dando por el masoquismo y me lleva a ver a la primera de Televisión Española, cuando hay publicidad de las otras, al programa de doña Silvia, ¿no? Y esta mañana era alucinante porque el rato que pilló, yo no he pillado mucho, pillo 5 o 6 minutos aleatoriamente. No, o 10, porque los anuncios de las cadenas privadas se saltan la ley de anuncios y te ponen los que les da la gana seguidos y no pasa nada. Pero bueno, entonces el tema era el escudo social y las repercusiones que tendría no votar el escudo social, que sería favorecer la inquiocupación, las consecuencias, porque producían el drama de que muchos jóvenes tuvieran que dejar sus pisos para irse con sus padres, que son pensionistas, y que entonces, claro, pues eso hacía que en el fondo era inquiocupar, porque los padres no podrían pagar, en fin, o sea, realmente el mundo se caía, ¿no? Y en fin, a mí me ha chocado que todo el rato era lo mismo. O sea, ¿cómo pueden algunos partidos, evidentemente Vox, el PP y Junts, dejar a la gente sola frente a ese drama y tal, no sé qué? Nadie se planteaba, yo creo que son dos cosas básicas.
El escudo social nace del COVID. El que en este país sigamos con un escudo social del COVID es un fracaso del Estado, mejor dicho, es un fracaso del gobierno, porque un país que funciona no tiene escudo social, tiene el escudo social de que funciona, y cuando un país funciona, el escudo social es que funciona. La gente tiene trabajo, la gente cobra sus sueldos, los sueldos no son miserables, etcétera, hay viviendas, hay trenes, todo normal. O sea, el que haya un escudo social es una vergüenza para el gobierno. Lo segundo, claro, si resulta que todos estos que estaban allí se quejan de que el Estado debe responder, están diciendo que el que debe responder es el señor que tiene un piso o el señor que tiene una empresa. O sea, el escudo social consiste en el de este gobierno, en que el empresario pague todo al pobre obrero castigado por el Estado, y que el señor que tenga un piso pague todo al pobre señor que no tenga dónde ir, ¿no? Es un sistema bastante alucinante, pero que ahí nadie ponía en discusión, o sea, nadie. Y después ya, para acabarlo de arreglar, yo ya venía un poco caliente, pero para bien, porque esta mañana un tal Luis del Pino aquí presente ha pegado un viaje a los liberales. Bueno, yo me considero liberal, pero no me considero en el viaje, pero muy interesante, hablando de las pensiones. Y lo quiero juntar porque es el mismo tema. Aquí está él, pero lo que venía a decir es, ¿por qué ponemos en discusión que no podemos pagar las pensiones y que el sistema está quebrado, cuando lo que está quebrado es el Estado por otras cosas? Es decir, si dejamos de pagar todas las chorradas que pagamos, probablemente las pensiones no sean un problema. Es más, no sé si ha dicho la palabra, yo creo que sí, pero si no la digo yo, las pensiones son un derecho. El bono social no es un derecho. El que cuando saltas una valla te den un dinerico para que comas no es un derecho. El bono social, las pensiones son un derecho adquirido a base de pagar y currar, con lo cual es lo último que hay que tocar. Hay que tocar muchas cosas. El sueldo de según qué tíos y las empresas públicas tampoco son un derecho. Casi por alusiones, pero también por saludar, don Luis del Pino. Muy buenos días. Me encanta que me la que me alegra las mañanas, votando a las 7, don Josep María a las 7 de la mañana me alegra. Porque yo también me considero liberal, yo soy partidario de reducir a lo mínimo imprescindible la intervención del Estado en la economía, claro que sí, pero hay cosas que el Estado hace más eficientemente y hay ejemplos buenos, por ejemplo en el sector sanitario. Tenemos nosotros una sanidad pública que nos cuesta aproximadamente un 8% del PIB y tenemos una sanidad universal, hombre, con sus carencias, pero que no está mal, en general, comparado con lo que hay por ahí. Suiza tiene una sanidad que es todo a base de aseguradoras privadas y que funciona tan bien como la nuestra. Les cuesta el 16% del PIB, es decir, el doble que nosotros. Estados Unidos tiene un sistema mixto, privado-público, la sanidad pública allí es una auténtica basura y se gastan en sanidad el 16% del PIB. Es decir, que tenemos un ejemplo de sector donde la intervención pública, oiga, pues ni tan mal, ¿no? Pero a mí lo de las pensiones es que me toca mucho un pie, porque resulta que yo soy un señor, ¿no? Que como no le llega a la familia para pagar todos los gastos, tengo 2 trabajos. Y entonces le digo a mi mujer, mira, aquí tienes un trabajo que es el de por las mañanas, con esto comemos y pagamos los gastos de la casa. Y con el trabajo de por la tarde lo dedicamos a vicios. Y entonces resulta que me llegan mis hijos y dicen, oye, que es que con el dinero de por la mañana no llegamos, que tal. Y digo, oh, se siente, es insostenible lo que coméis, tenéis que comer menos. Dice, oye, ¿por qué no coges y del otro sueldo metes? Bueno, pues aquí con las pensiones lo mismo, es que es una estafa total. Dicen, no, es que las cotizaciones sociales no dan para cubrir las pensiones. Pero oigas, eso es artificial. Yo estoy quitándote de tu bolsillo esto y lo llamo cotizaciones sociales. Y por otro lado te quito otro paquete mucho más grande y lo llamo impuestos normales. Y dice, es que con esto no da para las pensiones. Oiga, pues no lo reparta artificialmente así. Quíteme un solo paquete y con eso paga todo. Y recorte de todo. Y cuando haya recortado el gasto improductivo y todo el robo y el latrocinio, entonces me habla usted de que las pensiones no son sostenibles. Oiga, no me tomen el pelo. En eso me ha parecido un argumento brillante y completamente absurdo el contrario. Es decir, no, es absurdo que las pensiones que son un derecho se pongan en discusión y no se pongan en discusión
unas manías de no sé quién, de dar dinero a no sé qué, para tirar en no sé cuándo. Eso es lo que no entiendo. Con lo cual, es más, yo no sé, eso Riera nos lo puede explicar, pero en su momento preguntado Miguel Sebastián y gente de su estilo, si las pensiones solo fueran las pensiones contributivas, ¿qué pasaría? Me decían que cuadraba. No sé si ahora sigue cuadrando. Pero si quitaban todo lo demás, pues que el descuadre era, como pone cara de que no, ya no digo que cuadraran, sino que el descuadre sería bastante mínimo. Saludamos y presentamos a José Ramón Riera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Puedo contestar? Te lanzo la pelota, la tienes que debes. recoger. Votando. Vamos a ver, lo primero de todo. Totalmente de acuerdo con este señor. Es más, qué casualidad, que mira, esto es lo que he terminado hoy de escribir, que todavía no se lo he mandado al debate. Por 59 euros al mes de media, ¿los pensionistas merecen ser atacados? Porque es que en estos momentos hay un ataque al pensionista. O sea, si resulta que es que claro, las pensiones, es que es más que el salario mínimo. Oiga, tranquilo, con calma. El problema que tiene este país, primero y sobre todo, es que los señores que hoy están recibiendo su pensión contributiva, es decir, trabajaron durante 45 años cotizando con un derecho a recibir una pensión justa y digna. El problema que tenemos hoy es que hemos creado una economía basura en este país, en el cual el salario de moda, es decir, ese salario modal o de moda, que es el más habitual, resulta que se ha reducido prácticamente en un 30%. Entonces, claro, es decir, hoy empezamos con los problemas de las inquiocupaciones, es decir, que claro, los inquilinos ahora, como no pueden pagar, me quedo viviendo en el piso y claro, que lo pague el propietario. No, estamos haciendo un ataque directo a la propiedad privada, permitiendo este tipo de cosas. El escudo social, que tú dices, y es la demostración palpable de que este país no funciona. No funciona. Es decir, es la demostración palpable de que este país, el incremento del PIB es falso. Es la demostración palpable de que en este país lo que estamos es creando un Estado, es decir, además completamente ineficiente. Volviendo a lo que dice este señor, es decir, resulta que tenemos un Estado que el año pasado se gastó 725.000 millones y si de esos 725.000 millones quitamos las pensiones, las apartamos, quitamos la sanidad, quitamos la educación, quitamos la seguridad y orden público, quitamos la defensa, quitamos la inversión en infraestructuras, quitamos las viviendas, resulta que nos sobran de los 725.000 millones casi 185.000 millones. De 725.000 pagadas las pensiones, pagada la sanidad, pagada la educación, pagado todo lo que he contado, sobran 185.000 millones. Tenemos un déficit de 50.000, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos es de 50.000. Si bajase 50.000 millones el gasto, no tendría déficit, ni tendría que endeudarme. Es decir, y si logré bajar 50.000, bajase 80.000 de los 185.000, encima tendría 30.000 millones de superávit. ¿Quién hablaría del problema de las pensiones? Absolutamente nadie. El gran problema se llama gasto político, tú le llamas ineficiente. A mí me gusta tocarle las hormonas a los políticos para decir que tenemos un problema de 185.000 millones de gasto político. Y que si bajásemos 80.000 millones ese gasto político, nos sobrarían 30.000 millones para bajar impuestos. Y encima, nadie hablaría de que si las pensiones se han pagado, se pueden pagar o se dejan de pagar, ¿no? Sí, gastaríamos exactamente lo mismo. Exacto. Y el problema está ahí, precisamente además, en la ineficiencia del gasto. José Ramón, público. Si bajas impuestos, como vimos la primera vez que viniste tú aquí, viene la segunda derivada, que entonces el país empieza a crecer. Con lo cual, bajando impuestos, recaudas más, tienes más dinero, pagas deuda, con lo cual no pagas intereses de la deuda. O sea, se dispara de golpe. Pasas de negativo a positivo en cuestión de segundos. Que se lo pregunten a Irlanda, que se lo pregunten a Singapur, que se lo pregunten a los países en que los impuestos de media están alrededor del 25% de presión fiscal.
Irlanda el 27 y tiene un Producto Interior Bruto per cápita de 86.000 euros y nosotros de 26. Anda, 86, 26, 60.000 euros más de riqueza por persona de media en Irlanda que en España. Oiga, en Irlanda eran los grandes emigrantes del mundo que fueron a Estados Unidos. Ahora resulta que el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la capacidad individual de cada una de las personas es de $20.000 más que Estados Unidos, Irlanda. ¿Y todo por qué? Porque su presión fiscal es un 27%, mientras que la de Alemania es un 46%, la nuestra un 44% y la media de la Unión Europea un 46%. Oiga, ¿por qué no bajamos la presión fiscal? Pero primero, para bajar la presión fiscal, lo que hay que hacer es quitar el gasto que político. sobra. Sí. O sea, decir que no hay dinero para las pensiones, mientras ministros socialistas se gastan el dinero en colocar a sus putas, lo siento mucho, eso es inmoral. Entonces, por favor, liberales de este país, si el liberalismo tiene que tener algún futuro electoral, dejad de decir chorradas. No le digáis a la gente que liberales son aquellos que mientras que roban todos los ladrones socialistas, dicen, y ahora como no hay suficiente dinero vamos a quitarle al pensionista. Pero ¿qué mensaje es ese que se lanza a la gente? Es terrible. Además que es injusto. Es injusto. Cuando además el pensionista resulta que se le ha subido, la pensión media ha subido un 4,5%, pero eso sí, las retenciones de IRPF han subido un 11%. Y en la cesta de la compra un 30%. Esta mañana en Antena... ¡Qué casualidad! Creo que ha sido en Antena 3, por 2. Creo que ha sido en Antena 3, pero no lo sé. Después de hablar de esos temas más o menos a su manera, se han dedicado a hablar con gente que tiene el piso ocupado y después con pensionistas. Los que fumaban en pipa son los pensionistas, pero no se chupan el dedo ya, ¿eh? O sea, lo que pasaba antes, pues todos decían lo mismo. Sí, 50 euros he cobrado y miro lo que he cobrado, 15, 20, 25. Y decía una señora indignada, decía, claro, es que el gobierno es muy fácil, lo que hace es cambiar el dinero de un ministerio a otro pasando por mi bolsillo. Bueno, por mi bolsillo no, por mi papel, porque mi bolsillo no entra. Pero el truco para pasar de un ministerio a otro, en vez de tener que hacer una transferencia, dicen que me suben a mí y se lo pasan de Hacienda o a no sé cuál decía. Sí, de Seguridad Social a Hacienda. Pues mira que tenía toda la razón del mundo. Y hay pensionistas que se creen que Pedro Sánchez les ha arreglado la vida. Vamos a seguir hablando de datos, vamos a seguir hablando de economía y de gasto, un tanto de políticos que va a quedar un poco en entredicho, va a ser en unos minutos, pero vamos a empezar el programa y lo vamos a hacer hablando de inmigración, porque hoy el periódico El Español publica en exclusiva un trabajo que ha llevado a cabo la Eurocámara y que asegura que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones. El informe de la misión que visitó El Hierro recoge las pruebas realizadas a 1.500 clasificados como menores. En una noticia, una denuncia que se viene repitiendo durante los últimos meses, no es la primera vez que se detecta que estos supuestas menas son mayores de edad y las reacciones por parte de los partidos políticos no se ha hecho esperar. Uno de los primeros ha sido Jorge Buxadé, el delegado de Vox en Europa. Más del 50% de esos supuestos menores son mayores de edad. Después de hacerse las pruebas, el 92% de los procedentes de Marruecos no son aceptados por Marruecos, a pesar de existir órdenes de devolución, de expulsión, de deportación. Y, por supuesto, la comunidad autónoma, dominada por Coalición Canaria y el Partido Popular, colabora en un gasto gigantesco en perjuicio de todos los españoles. Canarias es un mero centro logístico en el que se acumula gente y luego se le lanza a través de aviones fletados por el gobierno a la península. Y horas antes de estas declaraciones que escuchábamos de Jorge Buxadé, el ministro Ángel Víctor Torres aseguraban que 1.019 son los menores migrantes que ya han sido reubicados por toda España. Dice que es una mera actividad, es un mero fin para parar esa contingencia en Canarias, en Ceuta y Melilla. Cree que así se va a intentar descongestionar toda esa presión de inmigración que hay en estos tres focos de España. Lo decía así. Hay 1.019 menores que estaban en Ceuta, Melilla y Canarias, que están en el resto del territorio español. Y que lo han hecho, se han hecho esos desplazamientos y esas reubicaciones con normalidad, respetando la convivencia y sin problemas de ninguna índole. Francas, te indignabas también escuchando al ministro. A ver, yo supongo que la gente usa la cabeza para algo más que para llevar un sombrero, una gorra o los pelitos.
Entonces, que diga que resuelve el problema por distribuir el problema entre más gente, pues eso se llama gilipollez esférica. Quiere decir que mires por donde mires, es una gilipollez. De todos modos, este tío ya tendrá trabajo en los juzgados, que vaya fino. Pero lo de Europa me parece más interesante, porque ahí hay dos temas. Un tema le está diciendo al gobierno español, e incluso a ese señor que es el responsable, porque ahora esos 1.119 o no sé cuántos ha dicho, sí, cuántos eran mayores menores y cuántos eran menores, no tiene ni puñetera idea. Es más, es que le importa un pimiento, que eso es lo triste. Pero le está diciendo Europa que lo normal es que el 50% se lo hayan colado. Pero eso es un problema de los gobiernos. Y ahí Vox tiene una excusa para decir, pues aquí no entra ni uno, a no ser que me venga con el papel en la boca de decir exactamente la edad y que no sabemos de dónde procede porque es hijo de las nubes, porque si procede de un sitio hay que devolverlo. Segunda cosa, lo segundo es más grave. O sea, si la Unión Europea dice que Marruecos no acepta el 90%, ¿qué coño hace la Unión Europea siguiendo teniendo relaciones abiertas con Marruecos? Porque los pactos que se firman con esos países son condicionados a yo te pago el oro y el moro, te compro lo que sea, aquí entras incluso fruta podrida, pero a cambio te devuelvo todos los que no me interesen, lo que no quiera. Si no cumplen, ¿qué coño están esperando? Entonces el problema no lo tenemos en Marruecos, en Mohamed, ni en su padre, ni en su tía. El problema lo tenemos en Bruselas, que nos mandan gilipollas, igual que estos que están ahí, este que salía ahora. O al menos, no sé si son gilipollas, pero que hacen gilipolleces. Igual son gente preciosa, sanísima, para estar en un altar cuando se mueran. Pero es buena noticia que el Parlamento Europeo haya demostrado y no se quede ahí. esto. Es decir, porque si el Parlamento Europeo, simplemente miremos una cosa, ¿quién se ha cargado Mercosur de momento? El Parlamento Europeo. O sea, es decir, por lo menos dentro de las tres grandes instituciones que hay en la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, por lo menos parece que uno de ellos, que tiene mucho poder... El único elegido, Sí, que tiene, efectivamente. Bueno, el Consejo Europeo también, porque al final son los primeros ministros de cada uno de los países. Pero no como tal, son cada país. Pero... que tiene cada día más peso en el sentido de que le puede echar para atrás a von der Leyen los presupuestos, que puede echarle para atrás a von der Leyen y al Consejo, es decir, el tema de Mercosur, que se lo ha pasado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De censura, que no lo ha hecho. Sí, no, sí los ha hecho 3 mociones, pero que no las ha ganado todavía. No, dale un poquito de tiempo, dale un poquito de tiempo, que el mosqueo que hay con la Comisión Europea dentro del Parlamento Europeo cada día va increciendo, que por eso se ha cargado Mercosur. O sea, es decir, al final se han puesto muchos de acuerdo para cargarse el tema de Mercosur. Ojo, que esto es muy buena noticia, muy buena noticia. Y esto es una llamada de atención también a lo que acaba de decir, a la Comisión Europea, que es la que negocia con Marruecos. Si, oiga, empiece usted a negociar, que si les damos dinero, a cambio exigimos el cumplimiento de los tratados que tenemos con ellos, porque si no, se para el dinero. Y va mucho dinero desde la Comisión Europea, desde la Comisión Europea a Marruecos. No solo el que va desde España, no, desde la Comisión Europea hay mucho dinero que va al norte de África y entre ellos incluido el que va a Marruecos. Mucha pasta, mucha pasta. Y estamos hablando de muchos miles de millones de euros. Sí, ¿no? Dice don Josep María Francas que la Unión Europea le da a Marruecos el oro y el moro. Y va a Marruecos y dice, no, el oro sí, pero el moro no se lo queda tú, ¿no? Vamos a ver, yo coincido en que es una buena noticia el que el Parlamento Europeo diga algo sobre el tema, claro que sí. Pero vamos a ir más allá, ¿va a hacer algo la Comisión Europea? Hombre, hay más posibilidades de que lo haga si el Parlamento Europeo alza la voz que si no lo alza, eso está claro. Pero yo soy muy pesimista, o sea, si está pasando lo que está pasando con la inmigración, no es porque en la Unión Europea sean idiotas y no se dan cuenta de los problemas, no, hay una intención deliberada de fomentar la avalancha migratoria. Y cuando Sánchez hace esto de regularizar a 500.000, no es que Sánchez haya vuelto loco, es que lo hace de acuerdo con los mandatarios europeos. A una Alemania, a Merz le viene estupendo el poder fingir ante su opinión pública. No,
no queremos más inmigrantes irregulares. Pero luego a continuación Sánchez hace eso y vienen inmigrantes irregulares desde Alemania, se regularizan aquí y vuelven a Alemania, con lo cual Merz consigue su objetivo de ir regularizando más inmigrantes, si encima echándole las culpas a Sánchez. Son todos una panda de golfos y tenemos que empezar a poner pie en pared, porque todo lo que está pasando se cuece en Bruselas y luego nacionalmente termina repercutiendo en la gente. Creo que el calificativo que has usado es más acertado que el mío. Sí, pero, Que es más acertado tu calificativo de golfos que no el de gilipollas. Son golfos. sí, pero Son no os golfos. olvidéis otra cosa. Hoy las encuestas en Alemania le están diciendo a Friedrich Merz que se va a ir a su casa, que el próximo gobernante va a ser AfD. Así que más vale que se tomen en serio, si quieren, el tema de la inmigración, porque si no, AfD se lo va a tomar en serio. O sea, es que esto, ya los pueblos, los votantes empiezan a mosquearse. Y por eso el Parlamento Europeo ha empezado a darse cuenta, el Parlamento, se ha empezado a darse cuenta, ojito, que la próxima que toca en el 29, lo mismo es que nos mandan para casa a muchos de los otros. Entonces las reacciones no suelen ser tan benévolas como los frenos, O sea, frenar la inmigración es una cosa muy benévola, porque simplemente pones que no entren, pero cuando hay una reacción de que la gente está cabreada, que te fuerzan a un cambio de gobierno para que venga el más duro sobre el tema, no acaba diciendo cierro fronteras, acaba cogiéndolos a todos. AfD está a punto de superar el 30% de intención de voto en Alemania. Eso no se había visto ni previsto nunca. Y si siguen las cosas así, y si Friedrich Merz sigue siendo el idiota, se irá al 35%. Y en Inglaterra se irá al 35%. Pueden tener un tío que es más raro que un proveer de primer ministro, que no sé qué es peor. Ojito, Macron tiene los días contados. Y Bardella está cada día subiendo. Jordan Bardella, que es el delfín de Marine Le Pen, está cada día subiendo la intención de voto. ¿Cómo? Para presidente de la República. Ojo al parche, Ojo, Meloni, ¿qué está pasando con la inmigración en Italia? Que no entra ni uno, que en cuanto los manda para afuera. Y cuando algún juez le dice, no, este se queda, dice, bueno, que se queda, ya veremos a ver si se queda o no se queda. Es decir, el susodicho. Pero desde luego, está mandando a todo. Y es el ejemplo de Europa, es el ejemplo. Meloni es el ejemplo de lo que hay que hacer en este tipo de cosas. Vamos con dos apuntes más de inmigración, y es que agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada presuntamente a facilitar la entrada irregular de migrantes en Europa con documentación falsa. El entramado había desarrollado un sistema en el cual los migrantes obtenían de forma fraudulenta documentación colombiana que les permitiría viajar por distintos países hasta acceder al espacio Schengen con destino final en España. 2 personas han sido detenidas durante la operación, que ha sido realizada con la colaboración del Centro contra la Trata y el Tráfico de Migrantes y la Policía Nacional de Ecuador. Y otro más, unas imágenes sorprendentes porque Salvamento Marítimo rescató ayer a 15 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de una patera localizada a unas 25 millas de la costa de Benidorm, en la provincia de Alicante. Según fuentes, en la embarcación viajaban 13 hombres y 2 mujeres. Con estas imágenes nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos debatiendo sobre inmigración y nos adentramos en esa muerte de Antonio Tejero y en las consecuencias de la desclasificación de todos los archivos relativos al 23F. Del mediodía seguimos aquí en Dando Caña en directo. Hablamos ahora de un nombre propio, el de Yolanda Díaz, porque ya saben, ayer a través de un comunicado anunciaba que no se iba a presentar como candidata en las próximas elecciones generales. Vamos a repasar cómo fue ese momento y algunos de los trabajos, algunos de los desdichos que ha tenido la ministra y vicepresidenta segunda. El pleno en el Congreso transcurría con normalidad. Nadie sabía la decisión que iba a tomar Yolanda Díaz. El diputado del PP cargaba contra ella por beneficiar a la casta sindical. La verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. Verá, señora Díaz, usted presume de subir el salario mínimo un 60%, hoy seguro que lo va a hacer. Pero oculta que a Comisiones Obreras y a UGT les ha subido usted la financiación pública un 360%. Es decir,
le sube usted 6 veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Esto a ella no le ha gustado nada y responde con un eterno speech sobre a quién representa ella, sin comunicar aún su noticia. Le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Pero tras los aplausos después de su intervención y ante los rumores de su futuro en la izquierda, Miguel Tellado no ha querido desperdiciar el momento y decide lanzar este dardo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Poco después ella contaba a través de sus redes sociales y con este vídeo: Hola a todas y a todos. Que renunciaba, que ya no liderará la nueva coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales de 2027, cumpliéndose así los rumores que había sobre su futuro. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos. Dice que ha sido una decisión muy meditada y que hasta entonces seguirá en el gobierno, lo que quede de legislatura. No será la líder de la nueva alianza impulsada por Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y su propio partido, Movimiento Sumar. Esta decisión es resultado de las fuertes presiones que ha recibido del resto de partidos, especialmente de Izquierda Unida, que le pedían que diera un paso a un lado para favorecer al nuevo proyecto, para poder presentarlo como un partido renovado. La noticia de que Yolanda Díaz ya no sea candidata en los próximos comicios supone la posibilidad de que Podemos se incorpore a la alianza, porque Díaz es enemiga número 1 de Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, aunque recordemos que en Podemos están empeñados en levantar su propio proyecto de izquierdas. El hecho de que renuncie a la candidatura nacional no significa que su nombre desaparezca del Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz podría ocupar uno de los puestos de salida de las próximas listas electorales. La vicepresidenta seguiría así con su actividad parlamentaria, aunque como diputada raso. Esta es de momento la opción más cotizada en Sumar, aunque algunos consideran que sería raro que aceptase ese cargo después de haber desempeñado el del líder del grupo. La segunda opción tiene que ver con su vuelta a Galicia, su tierra natal. Díaz empezó su carrera política como concejal en el municipio de Ferrol. Aseguran que todo podría indicar que Díaz llegaría a Galicia y podría postularse para la alcaldía de La Coruña. Y la tercera opción que se baraja es que Díaz alcance una salida noble otorgada como premio por sus compañeros de gobierno. Se trataría de un nombramiento como consejera en el Consejo de Estado, un cargo que podría ocupar gracias a su trabajo como vicepresidente del Ejecutivo y que se ejecutaría vía decreto presidencial. 3 escenarios, 3 posibilidades que, aunque sí bien es cierto que Yolanda Díaz dice que no se presentará como cabeza de lista, podría seguir o bien en el Parlamento, podría ser o optar a esa alcaldía en La Coruña, o esa tercera opción, formar parte del Consejo de Estado. En cualquier caso, cualquiera de las 3 es seguir comiendo del Estado, seguir comiendo de nuestros impuestos, seguir teniendo a gente ineficiente que no sirve absolutamente para nada, es decir, en estos momentos, es decir, seguir cobrando de nosotros. Vamos a ver, ¿cuáles son los auténticos éxitos de Yolanda Díaz? Pues lo voy a resumir en muy poquitas palabras. Teníamos 3,5 millones de parados cuando ella llegó y ahora tenemos 3,800,000 parados, casi o 4,200, no sabemos exactamente muy bien, porque si tomamos los datos de Unión Sindical Obrera o si tomamos los datos del Instituto Nacional de Estadística nos salen datos diferentes. Pero sí, no ha bajado el paro en absoluto. ¿Qué tenemos? Sí, un modelo laboral en estos momentos en el cual la temporalidad, es decir, que ella dice que se ha reducido, se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque resulta que los fijos discontinuos ahora son parados discontinuos. Es decir, ahora trabajan de vez en cuando pueden, cuando le viene bien, cuando les dan algo, pero no cuentan como parados. Ahora tenemos ya casi 1 millón de parados discontinuos que no aparecen en las estadísticas. Ese es su éxito, una reforma laboral que lo que ha llevado es a la temporalidad mucho más alta de nuestro mercado laboral. Pero sí tiene un éxito esta mujer, que es que la mitad del país se ha creído que es verdad. Por no decir el 80%. Sí, hoy he oído a Bustos en la COPE decir que, claro,
2.400.000 parados por debajo del 10% es un auténtico éxito. Hombre, yo lo siento mucho. Si ya el que va a sustituir a Herrera en la COPE se cree los datos oficiales, apaga y vámonos, porque me parece que... En todas las tertulias, cuando se habla de esto, y siempre lo traigo a colación aquí, siempre se acepta el dogma de que la macroeconomía va muy bien. Y la macroeconomía es el PIB, el paro y no sé qué más puñetas. Esto es lo que va como un tiro. Y que lo que no va como un tiro es la cesta de la compra, la microeconomía. Ayer o anteayer, una periodista, una de las directoras de programa no sé, creo que era la quinta, dijo, no, es chocante, tenéis que explicármelo más, porque eso de que lo macro vaya bien y lo micro vaya mal, falla algo. Es que lo macro no va bien. Pero es que es de sentido común. O sea, si esa empresa va de cine y todos no cobramos nada y no comemos nadie y no se puede pagar la luz y no sé qué coño pasa y resulta que los trenes, las luces de los trenes, no, falla, es que no va bien la empresa. O sea, que alguien se ha inventado los números, ¿no? Pues eso. Vamos a ver, sí, aquí tenemos un problema muy serio, muy serio, muy serio. La macro ha sido falsificada desde el momento en que Nadia Calviño tomó la decisión de decir que hacía ella el Producto Interior Bruto, que lo calculaba ella, es decir, una incapaz, es decir, en cuanto a los números del Producto Interior Bruto, se carga al presidente del Instituto Nacional de Estadística, nombra a alguien que le va diciendo todos los días cuánto quiero que crezca la economía. Y la persona que ha nombrado le dice, ¿cuánto quieres que crezca? Ah, ¿que quieres que crezca un 4? Pues no te preocupes, que yo te monto los datos para que crezca un 4. ¿Que quieres que crezca un 3? Yo te monto los datos para que crezca un 3. Y a partir de aquí, todo absolutamente es igual. Es decir, nos hemos inventado una reforma laboral en la cual decimos, si tenemos 2.400.000 parados, pero se nos olvidan de contar al menos el millón de fijos discontinuos, con lo cual ya serían 3.400.000, ¿vale? Más todos los demás que hay alrededor, cursillos, tal, que se van a otros 400.000, que son 3.800.000. Y según el Instituto Nacional de Estadística de la propia Elena Manzanera, en la encuesta de población activa hay 2.133.000 señores que están ocupados que trabajan 0 horas. Perdóname, ocupado que trabaja 0 horas es parado. Se ponga usted como se ponga en cualquier país del mundo. Parado, además. Es decir, totalmente parado. Entonces, claro, si sumo 2.400.000, le sumo 2.133.000, tengo 4.000.000, es decir, 500 y pico mil, que es un 18% de paro. No un 9,9% de paro, es un 18% de paro. Se ponga como se ponga Rita la cantadora. El éxito está, no en que Bustos se lo crea, sino que el 95% de periodistas de derechas se lo tragan. Y todos los de izquierdas lo aplauden. Es un éxito que el 95% de los periodistas, es decir, los que viven del dinero que da el gobierno, digan que lo que dice el gobierno es correcto. Pues hombre, no veo yo que sea mucho éxito, ¿no? Salgamos a la calle y preguntemos a la gente, claro, ¿usted qué contrato tiene? Y dice, no, yo trabajo 3 horas a la semana, así que, según Yolanda Díaz, soy fijo discontinuo, me cago en todas sus muelas. Si va a esa reacción ya me gustaría. Claro. Ya me gustaría. La gente no es tonta, la gente sabe lo que está pasando. Y tú has dicho que los pensionistas ya no se chupan el dedo. Ya no se chupan el dedo. Eso lo he visto esta mañana. Claro. Hasta ahora me quería que sí, ¿eh? No, pues ya no se chupan el dedo porque se dan cuenta de que sí, les dicen que les han subido no sé cuántos, 59 euros de media al mes de pensión, euros, sí, pero resulta que lo que le llega neto al mes son un 18 euros, 20 euros, porque han ido subiendo de escala a lo largo del tiempo y resulta que eso, lo que te llega neto son 20 euros. Ya, con 20, ni siquiera con 60 euros brutos al mes puedes pagar la cesta de la compra, el incremento que ha tenido, pero con 20 muchísimo menos. Ya la gente... Sí, ya se ha dado cuenta. Todo es mentira, o sea, si todo está manipulado, todo está tergiversado, todo está utilizado en el único y exclusivo interés de llevarle la contraria a todos los partidos políticos de la derecha que siguen pensando que la economía no vende. Y lo único que le sirve a Pedro Sánchez es que la economía va como un cohete. Luego la economía sí vende, a ver si nos queremos enterar de que la economía sí vende, sobre todo cuando la están falseando. Y hay que empezar a denunciar. Ya, pero con otro argumento muy interesante, José Ramón, que es que el argumento que usa el PSOE es, fíjate si va bien la economía, que ni el PP la critica. Y ese argumento se oye continuamente.
fíjate si va bien que en el Congreso, cuando hay pregunta, no atacan al presidente por el tema económico. Y eso sí que cala, ¿eh? O sea, eso yo no sé qué porcentaje de gente, pero es un argumento muy simple de entender. Y esos periodistas que dices tú que están pagados, bueno, pero van a favor del argumento, ¿eh? Bueno, yo, volviendo al principio de toda esta discusión, Yolanda Díaz, ¿cuál es su futuro? Vamos a ver, estamos asistiendo a un Consejo de Estado. Primero, pues yo creo que, bueno, sería una posibilidad, pero vamos, Yolanda Díaz no renuncia a nada, simplemente le han dicho todos sus compañeros de coalición, no te queremos como lideresa de esta especie de cosa que estamos montando. Entonces la otra dice, he decidido no presentarme, no te has marchado, que te han echado. Pero luego aparte, es que vamos a ver en qué desemboca todo esto, porque toda esta mandanga de que van a hacer un frente de izquierda, es mentira, lo que va a haber al final es efectivamente un frente de izquierda, pero liderado por el PSOE. No va a haber PSOE más un frente de izquierda con Izquierda Unida, no sé qué. Pero alguno se le escapará, ¿eh? Eso yo creo que cerrar a todos esos tíos en el mismo calinero es muy difícil, ¿eh? Se le va a escapar a alguno, no sé cuál. Bueno, a cambio de un puestecito, la gente hace maravillas. Es que son muchos ellos. Yolanda Díaz, pues posiblemente acabe como independiente metida en las listas del PSOE en cualquier lado. Y si no, pues a lo mejor no creo que aporte nada. Candidata a la alcaldía de La Coruña. Hombre, no creo que sean tan suicidas como para presentar esa candidata, porque te Del pierden PSOE la no alcaldía sería de La Coruña. Candidata del PSOE no creo, en todo caso sería candidata de... Bueno, en la lista. Pero el Consejo de Estado me parece que es más interesante para ella, porque es un sueldo muy generoso, además como es habitual que más de una vicepresidenta, de hecho lo está presidiendo una vicepresidenta, sí, ahora, Carmen Calvo. Con lo cual lo único que tienes que hacer es echar a alguien de los que ya hay, pero además que si no es vitalicio casi eso, o sea, no te suelen tocar, ¿eh? Y es un sueldo muy generoso de por vida, el trabajo que tienes es muy suave porque tienes mucho técnico, o sea, yo creo que viviría feliz y te permite moverte con facilidad por las tiendas de Madrid. Vamos a hablar de otro nombre propio, el de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, porque ya saben, a inicios de semana la audiencia de Badajoz exigió al hermano de Sánchez una dirección postal para poder ser citado para su juicio, que previsiblemente será a finales de mayo. El organismo le dio 24 horas y David Sánchez habría asegurado ahora a la audiencia de Badajoz que su domicilio fiscal está en Cáceres. Eso sí, la última hora pasa porque se ha pronunciado el hermano de Sánchez, ha reaparecido y ha pedido acudir él mismo en persona para ser citado por el juicio. Habría ido directamente a la audiencia de Badajoz para que esa citación para el juicio, que como decimos está previsto para finales de mayo, se la dieran en persona y no tuvieran que enviársela a ninguna dirección postal, y así, bueno, pues no tendría líos, porque como no se sabe si vive en Cáceres, en Badajoz, en la Moncloa, si no si se vive sabe en Portugal, dónde vive. Efectivamente. Decían que estaba en Japón desde hace meses. Pues igual ha querido facilitar ese porque también correo es verdad postal. que yo no acabo de entender, porque yo pensé que eso, si yo soy el juez y quiero citar a José Ramón, no tengo que citar a José Ramón. Si tiene abogado declarado José Ramón, pues cito al abogado, o incluso, ¿cómo se llama la otra figura? El procurador. Al procurador, porque el abogado tampoco creo que ese será el procurador, y se da por citado. O sea, tampoco hace falta saber dónde está el personaje, creo yo, pero bueno, es que son cosas que se dicen. También se decía, llevan días diciendo, claro, es que sería un escándalo mayúsculo que se hubiera fugado de cara al presidente de gobierno. No veo el escándalo mayúsculo. Más mayúsculo que todo lo que ha pasado hasta ahora sería que se fugara. Yo creo que sería una pieza más, ¿no? El hecho de que el hermano de Sánchez se fugara no sería ni la mitad de escandaloso que el hecho de que Sánchez continúe en la Moncloa. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? ¿Por qué creéis que no quiere dar esa dirección? Vamos a ver, ¿no tiene un palacio en Elvas? ¿Será al ladito? Es decir, sí, pero está sin arreglar. Pero no lo compró, no se sabe con qué dinero, ni de qué manera, ni tal, pero lo compró. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de dar una dirección fiscal? Pero si es que además podría dar la dirección que le dé la gana, es decir, hasta la de su propio procurador o su propio abogado. No, mándemelo ahí. Por eso que si tiene un abogado puesto, se llama la abogado, ¿no? No quiere darla porque todo el mundo podría sorprenderse de dónde vive. ¿No? Hay un programa que usan los procuradores por internet, que se suele hacer por internet eso, o sea que no... Lo mandas al procurador y fuera, ya está citado.
Digo yo, no sé, no me han citado nunca, pero... Pues parece que quiere esquivar todos esos recovecos, sí, no hombre, quiere ser si no quiere que citado. se sepa dónde vive, pues entonces... Va personalmente. pero tú dirás si va personalmente. Que me lo den. Sí, parece que va a hacer ese, como decimos, un juicio que estaría fijado para finales de mayo, a falta de confirmación, que también podría ser otro nuevo escándalo para el propio presidente del Gobierno. Sí, bueno, Sí, le va a afectar el juicio. No, pues lo bueno va a ser el juicio, claro. Sí, va a ser El juicio de la divertido. mujer y el juicio del hermano son los que van a hacer más pupa. Sí, claro. Personalmente. Además, va a ser un juicio, pero además estos juicios duran 10 días máximo, 7 muy días. poco, muy poco. Y luego ya para sentencia y lo que quiera. Pero bueno, va a ser chulo. Esto es más duro, va a sí, ser porque entretenido. al fin y al cabo Ábalos, con decir que no lo conoces... Un presidente del Gobierno que, por cierto, sí me ha salido volando un rotulador. ¿Sido tú o yo? No, he sido yo, que me sale todo volando. Un presidente del Gobierno que, por cierto, hoy ha dicho que no sufre ningún tipo de enfermedad. Habían sido muchas las especulaciones que apuntaban por su aspecto Bueno, ha físico. dicho que no sufre ninguna enfermedad cardiovascular. Bueno, yo no sé si sufre una enfermedad cardiovascular, no la sufre, teniendo en cuenta la tasa de mentiras que dice este hombre, lo más probable es que su corazón esté destrozado en estos momentos. Si lo ha dicho él... Pero a mí no me importa si tiene una enfermedad cardiovascular o no. Yo lo que quiero saber es si tiene una enfermedad, punto. Porque desde luego todos estamos viendo su deterioro físico, que es notable y muy rápido. En estos momentos está empezando a aparecer una especie de zombie. O sea, ya le vemos y uno tiene la sensación de que mañana va a hacer así, como en la película aquella de V, va a sacar el lagarto que tiene detrás de la piel. Algo le pasa. Nadie tiene esa evolución física. Entonces, sale a decir que no tiene una enfermedad cardiovascular. Oiga, me importa un bledo. ¿Está usted enfermo o no está usted enfermo? Porque si está usted enfermo, tenemos derecho a saberlo como ciudadanos. Pero legalmente tampoco, ¿no? En España legalmente tiene que decir si tiene una enfermedad o no. Eso yo creo que no va con la legalidad. No, pero hay países que por legalidad. Tampoco hay ninguna ley que prohíba al presidente del gobierno en actos con embajadores tirarse eructos. Pero, hombre, se supone que hay una serie de normas sociales básicas y hay una serie de normas democráticas básicas. En Estados Unidos, cada vez que aparece Trump con una manchita en la piel, le asaetean a preguntas, oiga, ¿pero qué le pasa? ¿Y qué medicina toma? ¿Y por qué? Y no sé cuántos. Porque el ciudadano tiene derecho a saber si su gobernante tiene algún tipo de dolencia que pueda afectar Sí, pero a su fíjate lo que pasó con desempeño. Biden, ¿eh? Que de nuevo los periodistas que cobran mintieron todos como cosacos y decían que estaba estupendo, ¿no? Pero por eso que digo que yo creo que en España es un tema más de moralidad que de legalidad, pero no lo sé. Y por ejemplo, yo me acuerdo, cuando vi eso me acordaba de una serie que recomiendo a la gente que la vea, que es el ala oeste de la Casa Blanca, donde en una de las temporadas se plantea eso. Es decir, el presidente tiene una enfermedad, que además es su mujer, que es médico, la que lo trata, y no lo sabe más que uno de los médicos de la Casa Blanca. Y en un momento dado se plantean si eso hay que darlo a conocer o no. Y entonces viene todo el tema moral y allí legal también, y creo que eso acaba con algún tipo de cosa legal, de manera que cada año, o al menos es habitual, que entreguen un estado... informe, ¿cómo se llama? Lo que le pidió ayer esta chica del PP a Bolaños, la hoja, no la hoja parroquial, sino la hoja clínica, el informe clínico o no sé qué. Pues aquí me suena que legalmente no es obligatorio. Pues, moralmente no tiene sentido que sea un secreto en el caso de un presidente. Pues de momento Pedro Sánchez asegura que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular. Veremos a ver si sigue descartando enfermedades. Nos vamos a ir... Cardiovascular, ¿no? ¿El qué? Que la acusación, la información que se ha dado es que tenía una enfermedad cardiovascular. Bueno, pero ya que te pones a desmentir, yo creo que lo fácil sería decir, estoy sano, no tengo ningún tipo de enfermedad. Incluso, por eso es raro, porque incluso se ha hablado de qué médico le trata, y es un cardiólogo, no es un reumatólogo. Y uno de los grandes cardiólogos, sí, con méritos, que aparece con nominaciones, o sea, con premios que solo se han concedido a 11 cardiólogos europeos. La Sociedad Médica Americana de Cardiología le da un premio a este cardiólogo, por eso digo y que es solo uno de los 11 europeos que ha recibido este premio. El medio que ha sacado la información tiene los datos de qué enfermedad tiene, pero no la va a revelar, es lo que han dicho, porque entienden que revelar eso ya sería pasarse. Sí. Porque entrarían en la intimidad sin permiso de él mismo. Eso sí que sería un delito.
No lo sé, supongo que sí. Revelar Supongo que los datos clínicos de un... revelar eso como revelar la información fiscal, cosa que ya se ha hecho más de una vez. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria, pero a la vuelta hablamos en directo con Carlos Pollán, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Vamos a hablar cómo lleva este inicio de campaña, que ya saben, esta medianoche arranca, y esas líneas de trabajo sobre las que Vox se va a basar para los próximos días e incluso para la próxima legislatura. Será justo después de la siguiente pausa publicitaria. 1:05 del mediodía, seguimos en directo aquí en Dando Caña y como les comentamos estamos en directo con Carlos Pollán, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, esta misma noche arranca esa campaña electoral con la vista puesta en el 15 de marzo, en estos comicios autonómicos de la Comunidad de Castilla y León. ¿Cuáles son las aspiraciones de Vox? ¿Con qué se presenta Vox? Pues dos muy claras. Una que es dar un cambio de rumbo a las políticas que se han llevado en Castilla y León durante estos 40 últimos años, todas ellas con gobiernos del Partido Popular, y por supuesto que las políticas del sentido común vuelvan a la Junta de Castilla y León, porque las han abandonado hace muchísimo tiempo ya. Los últimos sondeos, uno de los últimos sondeos conocidos de Sigma 2 para el diario El Mundo dice que Vox no va a crecer, que ya ha tocado techo. Sé que desde Vox no son muy partidarios de este tipo de encuestas, pero ¿qué opinión merece este tipo de sondeos y sobre todo que les dan ya como que han tocado ese techo? Bien has dicho, sabes que no somos muy amigos de las encuestas, ya no porque nunca nos sean favorables y luego la confusión que llega con los sondeos y el resultado final, pues es lo que nos da la razón. Pero nuestra mejor encuesta es la calle, es la que estamos viviendo en estas últimas semanas en Castilla y León, en los distintos pueblos por los que pasamos con nuestro presidente nacional, en los mítines que tenemos por las tardes, es donde verdaderamente nosotros estamos hablando con la gente, les estamos escuchando. Una cuestión que es muy importante, la escucha de sus problemas, el sentir que en Vox tienen una ilusión y una esperanza de que no les fallemos, de que no se sientan estafados como ha hecho el Partido Popular durante tantos años en esta comunidad. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos y lo que nos hace pues querer que tengamos una fuerza mayor y una fuerza suficiente a partir del 15 de marzo para poder llevar adelante esas políticas que queremos aplicar para que Castilla y León salga del sitio en el que está y del momento en el que está. Una prueba la hemos tenido ayer mismo en Zamora, donde creo que pues la presencia que tuvimos en el acto que tuvimos por la tarde, pues con más de 500 personas dentro del recinto, con mucha gente esperando fuera, con altavoces para escuchar lo que teníamos que contarles, tanto la candidata de Zamora como yo mismo, como nuestro presidente nacional, pues nos hace ver que verdaderamente nuestra fuerza es la calle, nuestra fuerza es la gente que nos sigue y la gente que tiene muchas esperanzas puestas en que todo salga bien y tengamos la fuerza necesaria para ese cambio tan necesario en Castilla y León. Vox ya forma parte del gobierno de la Junta de Castilla y León, con esa coalición con el Partido Popular. Se decidió salir en Castilla y León como en el resto de comunidades autónomas. ¿Cuál es la relación actual que mantiene Vox con el Partido Popular y en concreto con el señor Mañueco? No existe ninguna relación especial, salvo la puramente parlamentaria de un partido que está gobernando en solitario desde hace prácticamente 2 años y un partido al que estafó, al que engañó y que pasó en su momento a hacer oposición y hacer una oposición desde el punto de vista de la defensa de nuestros principios, que también fue lo que nos hizo salir de ese gobierno con los engaños del Partido Popular tan reiterados y tan constantes. El Partido Popular, pues lo primero que tiene que hacer es aclararse dentro de su propio partido. Lo estamos viendo todos los días. Se manda un mensaje en una comunidad autónoma, en nuestra tierra otro mensaje distinto. Primero tienen que aclararse para saber qué Partido Popular es el que tenemos delante. Pero nosotros tenemos un proyecto claro para Castilla y León que difiere del Partido Popular. Somos muy previsibles en nuestro mensaje, decimos lo mismo, y todos nuestros telespectadores seguro que lo saben, decimos lo mismo en Galicia que en Murcia, que en Aragón o que en Cataluña, que en Castilla y León. Tenemos un mensaje claro, sabemos lo que queremos hacer y es lo que vamos a intentar transmitir en esta campaña,
para que nuestros ciudadanos, los ciudadanos de Castilla y León, sepan, bueno, pues que queremos poner coto a determinadas políticas que están siendo absolutamente destructivas para Castilla y León. El fanatismo climático que está destruyendo nuestro campo, que es un sector tan importante y tan primordial en Castilla y León, a nuestros agricultores y ganaderos. Esa inmigración descontrolada y masiva que supuso otro engaño del Partido Popular y una estafa del Partido Popular cuando teníamos una medida firmada en el pacto de gobierno y ellos nos traicionaron aceptando más inmigración y más menores no acompañados en Castilla y León. ¿Qué decir de los jóvenes que queremos que no tengan la opción de irse de Castilla y León y puedan desarrollar su futuro personal y familiar aquí, como lo han hecho sus padres y sus abuelos? Que el derecho a la vivienda no sea un derecho inaccesible para ellos, como está siendo ahora. Y, en fin, en definitiva, que la gente que quiera seguir viviendo en Castilla y León y tener un proyecto de vida en Castilla y León, pues se encuentre con un proyecto político que verdaderamente les va a defender y se va a preocupar de que eso sea así. De darse el escenario en el que el Partido Popular necesitase a Vox, o por qué no Vox necesitase al Partido Popular para esa gobernabilidad, ¿se daría ese acuerdo? Primero tenemos que ver, nosotros somos muy prudentes y muy respetuosos con los votantes en Castilla y León. No podemos hablar de nada de eso sin saber la fuerza que vamos a tener unos y otros en Castilla y León. Pero nosotros, independientemente de hablar de pactos o no, que no lo vamos a hacer, nosotros lo principal que queremos es que si el Partido Popular quiere saber algo de nosotros, tiene que romper todos los pactos que tiene con el Partido Socialista, todos los pactos relativos a políticas climáticas, a inmigración, a vivienda, a rebaja de impuestos. El Partido Popular es curioso porque ahora mismo está utilizando en su campaña y en su programa electoral cuestiones que hemos propuesto nosotros durante la legislatura y que ellos han votado en contra. Esa es otra de las grandes estafas del Partido Popular. Lleva más de 40 años gobernando y hoy nos presenta 1000 medidas a cumplir como si no hubieran estado gobernando los años anteriores y aparecieran como nuevos en estas elecciones. Ellos tienen pactos de lo más variado con el Partido Socialista. De hecho, han dicho que su única línea roja para sus pactos es Bildu. Nosotros tenemos muchas más líneas rojas, sí. Bildu, por supuesto, pero todos los independentistas catalanes, todos los partidos que no quieren la unidad nacional, y parece ser que el Partido Popular no se cierra a pactar con el Partido Socialista, como ya está haciendo en muchas cuestiones. Nosotros no vamos a hablar de pacto, nosotros vamos a hablar de políticas, nosotros vamos a hablar de buscar que el sentido común y haya un cambio de rumbo en la Junta de Castilla y León, y a partir, sobre todo, y lo vuelvo a reiterar, porque también el señor Mañueco, bueno, pues ya ha dicho que ellos son los que van a marcar esos futuros pactos. Nosotros tenemos claro que las condiciones para esos posibles pactos las pondrán los castellanos y leoneses a partir del 15 de marzo. Usted, como presidente de las Cortes de Castilla y León, conoce directamente, trabaja prácticamente todas las semanas con Alfonso Fernández Mañueco. Conocemos su opinión, nos decía que prácticamente no tiene ninguna relación más allá de la parlamentaria. Del otro candidato, el candidato socialista de Carlos Martínez, ¿qué opinión merece, qué tipo de relación tiene con él? Porque quizás es otro de los grandes desconocidos en esta campaña electoral. Pues sinceramente poca por no decirle ninguna. Me he cruzado pues en esta legislatura 2 o 3 veces cuando él ha sido nombrado secretario general del Partido Socialista, pero la sensación que tengo de él no puede escaparse de la sensación que tenemos del Partido Socialista a nivel nacional. Una persona que ha sido colocada, igual que toda la cúpula de la Secretaría General del Partido Socialista en Castilla y León, han venido de la mano del que era anterior secretario de organización, el señor Cerdán, que ya ha pasado por la cárcel, que está pendiente de juicio. Ese es el perfil de la gente del PSOE de Castilla y León que ahora mismo está dentro de la Secretaría General. Como puede comprender, lo que estamos viviendo a nivel del Gobierno de la Nación hay que extrapolarlo a todas sus terminales mediáticas de las comunidades autónomas, y en este caso Castilla y León no puede ser distinto. No podemos fiarnos de un Partido Socialista que es una mafia corrupta, que fue capaz de amnistiar, comprar, porque es lo que ha sido una compra de votos para mantenerse en la Moncloa, y es capaz de pactar con todos los enemigos de la unidad nacional, por ya no hablar de las contrataciones de señoritas de compañía en Adif, que era el órgano que tenía que regir, y el buen estado de las vías que han causado 47 muertes de compatriotas. No es un partido con el que nosotros tengamos nada que acordar y, por supuesto, nada que dialogar.
Como decíamos, esta medianoche arranca esa campaña electoral. ¿Cuáles son las soluciones, los puntos que va a presentar Vox para intentar dar soluciones a Castilla y León, a todos esos problemas que presenta hoy en día la comunidad autónoma después de tantos años gobernados por el Partido Popular? Bueno, tenemos un programa amplio, tenemos un programa de más de 500 soluciones previstas para Castilla y León, pero van centradas sobre todo en lo que les he comentado con anterioridad. En proteger nuestro campo y nuestra agricultura de los ataques que están recibiendo desde Bruselas en ese pacto que tienen Partido Socialista y Partido Popular, que aquí engañan absolutamente a la gente diciendo que ellos solo van a hablar de los problemas de Castilla y León, cuando más del 80% de los problemas y de las situaciones que se dan en Castilla y León vienen marcadas por ese pacto que tienen en Europa. Atajar esas políticas de puertas abiertas que traen inseguridad y colapso de los servicios sociales en Castilla y León de modo muy importante y, por supuesto, una apuesta muy importante por nuestros jóvenes, por mantener a nuestros jóvenes aquí, que el derecho a la vivienda no sea un derecho inaccesible para todos ellos y que las familias que quieren vivir en Castilla y León cuenten con el apoyo de un gobierno que tiene unas políticas muy claras y que vamos a hacerlo con la confianza de ellos y con la fuerza que nos den. Carlos Polla, muchísimas gracias por atendernos. Le mando ánimo de cara a estos días decisivos y de mucho trabajo que comienzan a partir de esta medianoche. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo veis vosotros esa situación en Castilla y León? ¿Cómo creéis? Veíamos a inicios de semana Sigma 2 publicaba que Vox había tocado ya techo en Castilla y León. ¿Creéis que tiene más recorrido la formación de Santiago Abascal? Yo, sinceramente, creo que esa encuesta de Sigma 2, pues no sé, posiblemente la haya redactado Tezanos en alguna noche loca, Sigma Cis. Sí. No, esa encuesta no tiene ningún sentido. Hay otras encuestas que ya han empezado a salir, como por ejemplo las de Electomanía, que hace electopaneles tanto nacionales como autonómicos, y en todas más o menos se apunta a lo mismo que han sido los resultados en Extremadura y en Aragón, es decir, caída del PSOE, el PP se mantiene más o menos en el nivel en el que estaba y subida de Vox, con lo cual pues al final tendremos lo mismo que pasa en Aragón y en Extremadura, necesidad de que ambos partidos pacten y entre los dos van a tener mayoría más que suficiente para hacerlo. Yo creo que las primeras encuestas que van a ser interesantes van a ser las que salgan este fin de semana, que son las de inicio de campaña, llamemos, antes de las que salgan el lunes y martes de la otra semana, que son ya las últimas que se pueden publicar. Este fin de semana ya tendremos unos datos un poquito más aquilatados sobre cuánto sube Vox, cuánto baja el PSOE y si el PP va un poquito para arriba o un poquito como pasó en Extremadura o un poquito para abajo como pasó en Aragón. Pasa que aquí hay el factor que hay aquí es que estaba Ciudadanos y no está. Y entonces esos son votos que teóricamente se tiene que comer el PP, se tiene que comer en digestión sana, o sea que tienen que ir a parar al PP. Y el otro factor es que si Vox hiciera lo de otros sitios, que es doblar, ganaría las elecciones, entonces no puede doblar porque ya viene de bastante más arriba que en otros sitios, con lo cual es inviable el doblar, ¿no? Sí. Yo por dar una referencia, si uno se va a las elecciones generales y se va a las elecciones europeas y se fija en cuál fue el resultado de Vox a nivel nacional y en esa misma elección cuál fue el resultado de Vox en Castilla y León, sistemáticamente se comprueba que siempre en Castilla y León Vox tiene un 10% más de voto que en el conjunto nacional. Por ejemplo, si en el conjunto nacional Vox tenía un 15%, en Castilla y León era un 16,5%. Entonces, podemos hacer un cálculo aproximativo y sabiendo que las encuestas, las que menos le dan ahora a nivel nacional a Vox, le están dando un 18%, eso querría decir que en unas hipotéticas elecciones generales Vox obtendría en Castilla y León un 20% ya, eso como poco. Pero claro, ahí hay una incógnita y entonces no se puede hacer ese razonamiento demasiado alegremente porque en este caso no estamos ante una elección de ámbito nacional, sino una elección autonómica que solo se produce en Castilla y León, con lo cual extrapolar y decir, bueno, pues si a nivel nacional está en el 18, entonces en la autonomía está en el 20, pues puede ser arriesgado, ¿no? Pero vamos, yo creo que tampoco va a variar mucho con respecto a esa estimación. Hay una cosa que se está diciendo mucho en las distintas radios, televisiones y demás medios de mal vivir,
que es que Pedro Sánchez espera a convocar elecciones a que Vox llegue al 20%. ¿Eso lo habéis oído? No, pero tampoco adivino por qué eso sería Porque se supone importante. que si Vox llega al 20%, el PP pierde mucho porcentaje y entonces sería la manera, diríamos, de que la victoria del PP nacional no fuera excesiva o se acercara mucho al PSOE. O sea, vamos a ver, a Pedro Es lo que Sánchez explican, le conviene que pase voto del PP hacia Vox, porque ya la única jugada que le queda a Pedro Sánchez es intentar ganar con minoría las elecciones, quedando un poquito por delante de Feijóo para tratar de movilizar a Europa para que le diga a Feijóo, oye, deja gobernar a la lista. Eso es el objetivo, parece ser. Eso pudiera ser. Lo que pasa es que el hombre propone y Dios dispone, y lo que estamos viendo últimamente en las encuestas es que prácticamente todo lo que sube Vox lo está subiendo no a costa del PP, que se mantiene, lo está subiendo a costa del PSOE. Simplemente una cosa. Miramos Extremadura, las encuestas y los resultados. Sobre los resultados, el PP sacó un diputado menos de lo que le daban la media de las encuestas. Nos vamos a Aragón, 2 diputados menos. Ojo con las encuestas, porque las carga, aparte que las carga un diablo, es decir, lo que da luego el voto real es que, Vox, sobre las encuestas mejora y el PP ligeramente empeora. Sigue siendo la lista más votada, sigue siendo la que más diputados consigue, pero al final Mazón sacó 2 diputados menos que en la anterior legislatura, cuando daba que llegaba casi seguro a los 30, se quedó en 28. En Extremadura perdió un diputado con lo cual, miremos las encuestas de esta manera. Vamos a ver cómo. Es muy posible que a la vez, lo que sucede es que hay un voto ligeramente oculto en las encuestas que favorece a Vox a la hora de conseguir tú eso lo resultados. achacas a las encuestas y no a la rara habilidad del PP de que en plena campaña electoral es capaz de empezar a dispararse en los pies hasta tener que ir con muñones. Vamos a ver. Mazón no se disparó en los pies. Bueno, no sé, no estaba en Mazón no Valencia, se disparó pero en los como pies. lo hacen todos. Perdón, Mazón, Azcón no se disparó en los pies. Eso es su campaña, tal como la tenía pensada, y más o menos. Pero bueno, el último día hizo cosas muy raras en el pero mitin, en el fondo lo que hay es un ligero voto oculto. En las encuestas, que no sé que lo achacas más a la encuesta. Yo personalmente creo. No al mérito que te he dicho yo del PP. Bueno, en el caso de Extremadura, evidentemente ya solo permanentemente se disparan los pies. Pero Azcón me da que tiene un poquito más de sentido. En el mitin final hizo cosas muy raras. Y Mañueco veremos a ver cómo termina haciendo la campaña. Pero yo lo que sí que tengo muy claro es, va a ganar el PP. Vox va a sacar más de lo que las encuestas le están dando y el PSOE se va a pegar otro guarrazo descomunal en Castilla y León, pero sin ninguna duda. Y cuando lleguemos a Andalucía, que ya tendremos la suma de 3, vamos a ver cómo todo pinta a que pierde la mayoría absoluta. Vox pega un subidón y el PSOE el candidato del PSOE es mucho más, diríamos, nuevo, desconocido. Sí. Que la que había en Aragón y el que había en Extremadura. El de Extremadura había ocupado todas las portadas, incluso del Se Busca, ¿no? Que eso son tanto las paredes habitualmente. O sea, pero alcalde de Soria, por cierto, es el actual alcalde de Soria, el candidato a la realidad. Pero Soria es una provincia como muy separada de lo que es Castilla y León. Pero Soria existe, ¿eh? Sí, no sé que existe y además es una maravilla y tiene unos terrenos espectaculares y se está de cine. Pero me parece que de todo lo que es Castilla y León es la provincia y la peor comunicada también. Pero comunicada es horrible. Sí, es verdad. Pero que además está como muy aparte del resto. Sí. Y se mueve en una dinámica algo distinta que el resto. O sea, y así como pones el alcalde de Valladolid o el alcalde de Salamanca y es súper conocido por toda Castilla y León, el de Soria me parece que es el más desconocido de todos. Me parece, tú eres de la zona, yo no. Sí, es desconocido, pero bueno. Pero es el elegido fue el elegido para sustituir a Luis Tudanca y ahora veremos a ver si sale o no sale. Porque en Soria siempre había gobernado, dicen, el PP, en Soria capital. No. Yo no lo veo tan claro, eso es que lo dijo alguien del PSOE ayer.
Que es, que en Soria Capital... En el PSOE hasta dicen que el alcalde, ese alcalde que es del PSOE de Soria, es la primera vez que Soria tiene un alcalde socialista. Ah, puede ser, sí, es verdad. Yo no lo tenía tan claro. Pero eso, ya ha repetido él. No es la primera vez que él es el alcalde de Soria. Pues sería la segunda vez que él mismo es la primera vez. Estoy viendo una noticia de última hora muy interesante. Dimite el CEO del Foro de Davos por sus vínculos con Epstein. El CEO no es el nuevo. Sí, el nuevo, el que estaba ahora de CEO del Foro de Davos. Sí, el que seguía al baboso anterior que tuvo que salir por piernas. Aquel dimitió por tema de irregularidades financieras. Sí, le financieras, otro. Y parece que también de mano, ¿eh? Sí. De delitos, también. Sí. Bueno, ya le sustituyó otro, jovencito. También para casa. Que acaba de dimitir por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Caray. Yo creo que la reunión de este año del Foro de Davos va a estar muy interesante. Si fuera mujer no iría. Yo, si fuera menor, tampoco. Y tan menor, mucho menos, vamos. Veníamos diciendo que de toda esa trama de Einstein tan solo conocemos esa punta del iceberg y todo lo que pueda haber por abajo puede ser sorprendente. Pero como decía un tal Luis del Pino, de los que han caído todos eran del mismo gremio, ¿eh? Todos, se decía esta mañana. Todos de los, eran 8 o 9. Han caído hasta ahora 9 personas, 9 políticos, 8 de izquierda progre. Sí. Una trabajaba para la ONU, no era afiliado a ningún partido. Ahora que dimite, Borge Brende, creo recordar que es un progre, pero de derecha, que viene de un partido, del lado de la 8 derecha. A 1. No, bueno, progres son todos, lo que pasa es que de izquierda o derecha. Si no lo mandan. O sea, sí, claro, ese es el asunto. Pues intentaremos ampliar toda esa información, pero de Castilla y León nos vamos a Aragón, porque Zaragoza esta misma mañana en el Pleno Municipal ha aprobado los presupuestos generales para este 2026. Es el 7º año en el que tanto Partido Popular como Vox llegan a un acuerdo. Este año ese acuerdo llega con varias cesiones, con varios puntos que el propio Vox habría pedido al Partido Popular y que finalmente los populares han decidido aceptar. Uno sería esa modificación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones y también habrían pedido que se investigara que todas esas cuentas del Ayuntamiento zaragozano fuera aún más claro. Así era el momento. Partido Popular y Vox hemos sido capaces de dar a la ciudad de Zaragoza estabilidad, alcanzando un acuerdo para seguir este momento de transformación de la ciudad de Zaragoza. Pues de nuevo esa zona de bajas emisiones vuelve a ser clave para que dos partidos políticos se pongan de acuerdo, en este caso el primero de Zaragoza. A mí me gustaría señalar algo importante y es que, allí donde gobiernan conjuntamente PP y Vox se hacen cosas, se tira abajo una zona de bajas emisiones, se aprueba que no se pueda entrar con burka en dependencias municipales. Allí donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta no se hace nada de eso. Conclusión. El Partido Popular, donde hay mucha buena gente, necesita tener al lado a un Vox que le agarre y le diga, mira tío, no vayas por el mal camino, ven por este otro camino y tal. Es el amigo bueno y honesto que toda madre quiere para su hijo brillante, que si le juntas con la gente buena, saca lo mejor de él. Pero si no, se va con los malotes y acaba con Pedro Sánchez pactando cosas en Bruselas, ¿no? Hay mucha gente que piensa así, hay mucha gente que vota a Vox solo por eso. Para que el PP no vaya por libre y no haga las pepeadas que de vez en cuando hace, que son bastante alucinantes algunas. Venga, es jueves y toca uno de nuestros espacios preferidos, que es el del cuidado, en este caso de nuestros ojos, y lo vamos a hacer con Eduardo Morán, de Morán Ópticos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy vamos a hablar de una palabra que escuchamos mucho, pero que quizá no tenemos mucho conocimiento sobre ella, como es el glaucoma. ¿Qué es exactamente? Sí. El glaucoma es un aumento de presión intraocular, que es una enfermedad degenerativa, de que se daña el nervio óptico. Es la segunda causa de ceguera legal en el mundo y le denominamos una enfermedad como silenciosa, porque aunque hay dos tipos de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El de ángulo cerrado, como es muy rápido y es repentino, uno sale disparado a urgencias porque es doloroso, pero son los menos casos. Pero en cambio el que es del ángulo abierto va paulatinamente y no notamos ningún síntoma. Entonces por eso hacemos hincapié en estas píldoras de salud visual en el que hay que revisarse, hay que tomar la tensión. Y básicamente viene un poco dado de que el ojo tiene unos fluidos, que es lo que mantiene esa presión intraocular, que hay veces que se descompensa la parte de producción
obstrucción de humor acuoso con respecto al drenaje de ese humor acuoso. Y ese aumento de presión genera daño en el nervio óptico y por ende a toda la parte de la retina. Y es que ese daño que se haya generado y va poco a poco no es reversible, porque bueno, va muriendo a nivel de tema neuronal y tema del vaso, porque hay una menor irrigación, ¿no? Entonces, hay tratamiento, que es lo bueno, hay que decir que hay tratamiento, tanto que sea un tratamiento oftalmológico, pero los síntomas con una toma de tensión, que es que además lo hacemos en las ópticas, se hace sin ningún tipo de anestesia, porque es con aire, es de no contacto, no se tiene ningún contacto. Entonces nos va a dar pie a que si hay medidas en ese sentido y luego se explora a fondo de ojo, si hay algún tipo de signo o síntoma, referir rápidamente al oftalmólogo pues para que ponga el tratamiento. Hay tratamiento a nivel médico, o sea, a nivel de medicación, y cuando se ve que no se ha conseguido mantener eso, pues también hay tratamiento quirúrgico, tanto con láser como una cirugía en ese sentido. Entonces, quiero decir que es muy importante porque se estima que hay 500.000 de personas en España que padecen glaucoma y no lo han detectado aún porque no han hecho esas revisiones. Entonces, siempre a partir de los 40, porque una de las causas principales es la edad, que según vamos subiendo esa parte de drenaje va fallando. Y conviene que dentro de las exploraciones que hacemos de visión, ¿no?, para ver si se tienen defectos refractivos, defectos de visión habitual, nosotros siempre se toma tensión ocular en ese sentido y se hace una revisión de fondo de ojo por ver si se detecta algún síntoma previo a reenvío a oftalmología. Siempre hacemos una campaña y de hecho ahora la semana que viene es la semana del glaucoma e insistiremos en estos temas, que es muy importante. Ya digo, la segunda causa de ceguera legal, y es importante que por lo menos estemos revisados. Vamos con dos datos que has dado muy importantes. Uno, que es irreversible. El otro, el lado positivo, es que tiene tratamiento y sobre todo esa prevención que parece clave. Claro, es que como se compromete la parte del nervio óptico, que es donde llega toda la información al cerebro, y también llega toda la parte de mensaje para irrigar a nivel sanguíneo toda la parte de retina, cuando esa parte se ve comprometida, pues toda esa zona queda dañada y queda dañada de forma irreversible, ¿no? Pero por eso no siempre el signo de tener tensión intraocular, no la tensión arterial que tomamos también en otros casos. Cuando tenemos la tensión intraocular alta es un síntoma para revisar. No siempre que todas las personas que tienen tensión ocular alta tienen la enfermedad como tal de glaucoma, pero sí que es un signo en el que hay que empezar a hacer el estudio, ¿no? Es como un aviso, como un síntoma que sí que es importante que lo hagamos en ese sentido. Eduardo, como siempre hay ciertas ventajas, ciertos descuentos para los espectadores del Toro de Televisión y para los espectadores de Dando Caña. Sí, nosotros sabes como todo lo que es exactamente, del club de amigos y lo que son espectadores. Hacemos siempre un 30% en todo lo que es gafa graduada, ¿de acuerdo? En lente de contacto hacemos un 15% y luego en audífonos un 2x1. O sea, intentamos tratar como familia a todo el mundo. Pues Eduardo, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí, Dando Caña. Ayer por la tarde se comunicaba la muerte de Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado del 23F, el día que se desclasificaban los papeles secretos. El exmilitar fue condenado a 30 años de cárcel por rebelión tras irrumpir en 1981 en el Congreso de los Diputados y ha fallecido en Sátiva a los 93 años. El anuncio de su muerte lo adelantaba el abogado de la familia y, según los datos que se han podido conocer, Tejero será incinerado y sus restos descansarán junto a su mujer en Torre del Mar, en Málaga. Su muerte, como decimos, se produjo tan solo 5 horas después de que se hicieran públicos algunos de esos documentos secretos del golpe de Estado del 23 de febrero. Con los documentos del golpe de Estado del 23F ya desclasificados por el gobierno de Sánchez, el rey emérito ha salido favorecido con una imagen de defensor de la democracia, ya que dichos documentos, que son un total de 153 archivos, desmienten las teorías según las cuales Juan Carlos I fue cómplice de un intento de golpe de Estado donde hay 3 figuras troncales: Antonio Tejero, quien asaltó el Congreso; Jaime Milán del Bosch, figura que sacó los tanques en Valencia; y el general Alfonso Armada, figura que tuvo
una participación notoria en el suceso. Según los artículos, uno de los militares que apoyó este golpe afirmó que un gran fallo del 23F fue dejar al Borbón libre, refiriéndose al rey Juan Carlos. También consta un mensaje de Jaime Milán del Bosch en el que señalaba que cualquier golpe de Estado es contra el rey, así como otra frase relevante emitida por el monarca en la que afirmaba que se estaba utilizando su nombre sin su consentimiento. Frases que refuerzan la imagen del monarca. Según los artículos desclasificados por Moncloa, muchos de ellos ya conocidos previamente, se destaca cómo el propio rey ordenó a los mandos acatar la Constitución española, prohibió a Alfonso Armada acudir a Zarzuela o exigió la retirada de las tropas. Por lo que, al conocer esta serie de artículos secretos del intento de golpe de Estado, se pueden hacer varias preguntas. ¿Por qué se han considerado secretos ciertos documentos que ya eran públicos? Y en esta línea, ¿por qué se han publicado estos documentos 45 años después? Como idea central, con estos archivos se ha podido corroborar el papel de Juan Carlos I ligado estrechamente a la democracia y a la defensa de la misma. Desde Moncloa han indicado que no tienen intención de desclasificar más papeles sobre el intento de golpe de Estado que parecían que pondrían sobre las cuerdas a don Juan Carlos I. Pues queriendo sin querer, el protagonista del día de hoy es el rey emérito Juan Carlos I. Alberto Núñez Feijóo ya ha pedido su vuelta, que regrese a España, y el gobierno, bueno, pues abre esas puertas y prefieren no pronunciarse del todo con respecto a la posible vuelta o no de Juan Carlos I a España. La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también en su caso a la Casa Real, pero en ningún caso le compete ni al gobierno ni mucho menos al jefe de la oposición. Es muy buena noticia, y lo apoyamos desde el gobierno, que el rey Felipe VI esté regenerando la monarquía, esté transformándola, esté modernizándola. Yo respeto desde luego en este caso la decisión que en ese sentido tome el rey emérito. Felipe González ha llegado a asegurar que la figura del monarca durante el 23F fue una figura decisiva, no solamente ejemplar, sino decisiva. Todas estas noticias, toda esta desclasificación de los archivos, ¿podría ayudar a que el rey Juan Carlos I volviese a España? A ver, yo normalmente, con las cosas que afectan al gobierno, uso la premisa de piensa mal y te quedarás corto. Entonces, en este caso, como no veo que exactamente qué perseguían, pues no sé si me he quedado corto o largo o medio pensionista. Ahora mismo lo único que parece que igual sí que ha sido la excusa para poder hacer digerible que el rey venga aquí y no tengan el lío de, si se muere, tener que organizar unas cosas rarísimas por él. Es lo único que se me ocurre. ¿Pero crees que ese ha sido el objetivo del gobierno, que va a haber montado todo esto para...? Me extrañaría mucho, pero es que el objetivo que yo pensé inicialmente, que era poner entre la espada y la pared a Juan Carlos I y de paso a Felipe González, no sé si entre la pared y la espada, pues de momento no parece. También es verdad que no, los papeles que se han descalificado, o como se llame, son muchos de los que hay, no parece que sean todos, y que gente del CSIC, por ejemplo, esta misma mañana, un exdirector del CSIC, no sé si del CSIC o de antes del CSIC, pero... No, del CNI, San Roldán. El CNI ha explicado que se han destruido la tira, porque los han destruido ellos, los han destruido gente del propio CNI. O sea, que lo que no interesa está destruido. Con lo cual, con ese criterio de que los papeles clasificados, el gobierno decide cuáles desclasifica al cabo de no sé cuánto tiempo, pues nos van a ir llevando como ovejitas para un lado y para otro, porque es cuestión de darte una y no darte la otra, con lo cual... Sí, no se ha desclasificado todo, hay muchísima información que sigue secreta, hay información que ha sido destruida, como ha denunciado el propio ex jefe del CNI, Sanz Roldán. Y lo que se ha desclasificado, hay gente que está utilizando algunos de los documentos. Fijaros, esto demuestra que la acción del rey pues, fue para desbaratar el golpe. Tranquilos. Eso, como Jesús Palacios ha comentado en las redes, es el que tiene uno de los mejores libros sobre el 23F, se están utilizando documentos
posteriores al 23F, es decir, aquí hemos puesto uno ahora, el que pone que había que quitar al rey aparte, que había que quitar al Borbón, esto tal, no tiene nada que ver todo con el 23F. No está hecho por ningún implicado del 23F, es un documento que alguien elabora tiempo después del 23F y por tanto puede ser verdad, puede no ser verdad, puede ser invención, puede ser parte de la cobertura que se hace. Lo que está claro en el 23F pues son las cosas que ya sabíamos. Si es que lo decían, estaban muy fastidiados los de Bildu, que decían no se ha desclasificado nada nuevo. Pues es que posiblemente tampoco haya mucho más que desclasificar, si es que sabemos lo que pasó el 23F. Un general que era de los más próximos a Juan Carlos, que es el general Armada, quería montar un gobierno con él de presidente y donde iban ministros del PSOE, del PCE, de Alianza Popular, de UCD. Era un gobierno de concentración presidido por un militar. Hubo reuniones con el PSOE y con otros partidos anteriores al golpe para prepararlo. Y al final, ¿quién desbarata el golpe? Pues curiosamente el tío al que le habían encargado de ejecutarlo, que era Tejero, que toma Tejero el Parlamento. Y resulta que le dicen, vale, y ahora vamos a montar un gobierno con Armada, ya muy bien, y dice, y con ministros que son una tal PSOE, PC, y dice, ¿cómo que yo he dado un golpe para que gobiernen aquí comunistas? Pero usted que ha fumado, y se negó, y entonces lo desbarató, y al final eso fue lo que pasó, pero que lo sabemos hace muchísimo tiempo. Esto es una cortina de humo, simplemente para que hablemos de eso y no hablemos de la corrupción y de las posibles responsabilidades en homicidio involuntario de este gobierno. Y a lo mejor, pues que también hay algo de, jolín, que lo mismo Juan Carlos I se muere fuera de España y tenemos el follón. Entonces, bueno, vamos a ver si, cuidado con lo que sacamos y le blanqueamos un poquito para justificar que vuelva y tal, pues puede ser. ¿No? Es lo único que Pero se vamos, me ocurre. que yo tengo que decir una cosa, que Juan Carlos I esté fuera del país, ya he dicho hace muchísimo tiempo, me parece de las mayores vergüenzas. O sea, que en este país haya la gentuza que hay, empezando por muchos de la clase política, y Juan Carlos I esté fuera, o sea, no lo puedo comprender. Riera. Para mí esto es una pura cortina de humo para que no se hable de lo importante de este país, que es la corrupción permanente, el desastre que tenemos, para que no se hable de los 47 muertos, por qué pasa con las vías, qué sucedió con las vías, para desviar la atención. Porque claro, es que lo que no le interesa al gobierno es que en estos momentos hablemos de las vías. Es decir, ¿qué ha pasado con Adif, que se lleva las vías? Es decir, ¿qué ha pasado en la bronca que han tenido entre Marlaska y Óscar Puente? El uno, bueno, pues es decir, diciendo que no, es que se ha llevado la vía porque no estaba la Guardia Civil. Y el otro diciéndole, bueno, pues de eso nada, es decir, que os los habéis llevado con nocturnidad y alevosía. Y el hecho es que las vías han desaparecido, se las han llevado y ahora no sabemos lo que ha vuelto. Sin autorización judicial y con nocturnidad. Efectivamente. Entonces, eso es lo importante, porque eso es lo que demuestra perfectamente, es decir, que el accidente del AVE, de la alta velocidad, fue por negligencia de Adif y por lo tanto del ministro del gremio, que además sabemos perfectamente que ha dedicado un 25% menos de gasto, es decir, del que tenía es la anterior ministra al actual ministro. Oiga, no, mire usted, esto se va a la porquería porque usted no ha hecho su trabajo, no ha hecho su trabajo. Y como usted es un vago, que lo único que le gusta es coger el teléfono móvil y dedicarse a criticar a los demás, sociales. Pues claro, pues ha dejado de hacer lo que tenía que hacer. Y eso es lo importante, porque aquí hay un ministro que tiene que ir a la cárcel. Y posiblemente el jefe del ministro. Entonces, con lo cual, ese es el problema, que han muerto 46 personas por negligencia, es decir, en su función política y económica. Entonces, para mí, hablar ahora mismo el del 23F, bueno, me han preguntado, ¿y dónde estabas? Pues vendiendo un ordenador, es decir, instalando un ordenador en el año, fíjate tú, lo que a mí me importa, en Alcalá de Henares. Es decir, entonces, bueno, pues volver a hablar de esto a mí no me produce absolutamente nada. Lo que creo que hay que hablar es del ministro Óscar Puente, al que hay que prepararle para que vaya directamente a ser juzgado. ¿Dónde estabas tú el 23F, Francás? Pues ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Estaba dando clase, pero había acabado las clases y acababa de llegar a un sitio donde tenía una reunión.
Y de ahí llamé a los que tenía que llamar para saber hasta qué punto había que tomárselo en serio. Por la noche cogí un poquito, ¿sabes? Trabajaba en un colegio y por la noche se nos pidió que diéramos vueltas alrededor por si pasaba algo, porque era un momento, claro, estaba que Barcelona, eso era Barcelona Hospitalet y era caótico. Y estuve a punto de atropellar a un famoso jugador de fútbol, Stoichkov, no sé si os acordáis, Sí. que no sé qué puñeta hacía saliendo del sitio que salía. Porque en medio de un descampado es una calle donde es Barcelona y es Hospitalet, o sea, es una calle rarísima, que lo único que hay son unos cuarteles que hay por ahí muy raros. El tío cruza sin mirar y no había más coche que yo, o sea que tampoco era muy difícil. No, pues no lo pillé de milagro, vamos. No era su día. ¿Y don Luis, cómo recuerda el 23 de...? Yo el 23F lo recuerdo, por aquel entonces yo, pues, para ganar un dinerillo daba clases particulares a niños y entonces recuerdo que fui andando hasta la casa de un chico al que le tenía que dar clases de matemáticas y me abrió la puerta el chico, su padre era militar y estaba con los ojos como platos y dice: «Hay un golpe de Estado, dice mi padre que te vayas a casa». Y yo, pues nada, me voy a casa. Yo en aquel entonces, estamos hablando 1981, ¿no? Sí. Tenía 19 años. Entonces, bueno, pues... Había acabado la carrera. Sí. Llevaba unos años. Yo había vendido un ordenador para reemplazar un IBM 1401 que funcionaba con cinta perforada e iba a instalar un ordenador en aquellos momentos de 16 bits con disco duro de 10 megabytes, no gigas, no, 10 megabytes en un armario así, enorme, así. Y un disco removible de 2,5 megas para hacer backups. Había que meter 4 discos en la sandwichera para poder hacer el backup. Y era la última tecnología en aquellos momentos de la más avanzada y estaba con el ingeniero al que le habíamos metido al centro de cálculo este ordenador, instalándolo en Alcalá de Henares. Y entonces me llamaron, me dijeron: «Oye, que hay un golpe de Estado». Digo: «Pues yo no me voy de aquí hasta que no quede instalado el ordenador». Claro, para ¿qué culpa tiene el del ordenador? Para el cliente que tenía que trabajar al día siguiente produciendo información. O sea, vamos diciendo 3 o 4 días seguidos. Y yo llevaba al técnico porque quería pagar mucho dinero para la facturada. Estamos hablando de 20 millones de pesetas en el año 81. O sea, para una venta muy seria. Importante. Entonces llegué a casa a las 9:30 de la noche y mi mujer, claro, diciendo: «Joder, ¿dónde estará este? Se habrán metido... Claro, que no había móviles». Claro. Riera, no vamos a utilizar la cortina de humo para ocultar otros temas y el tema que hoy nos traes, que nos vas a poner sobre la mesa, que nos vas a plasmar, seguramente que el Gobierno le gustaría que nos saliese a la luz. Sí, vamos a ver. Hoy quiero hablar de un tema, es decir, que me llama, como te he sacado el dato, es decir, me llama muchísimo la atención, es China. El comercio exterior con China, todos sabemos, es decir, las influencias que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en, bueno, pues afianzar las relaciones comerciales con China. Sabemos de los viajes que ha hecho el presidente del gobierno para afianzar las relaciones comerciales con China. Y entonces lo que quiero enseñar es decir, cuánto le vendíamos nosotros, los españoles, es decir, a China en el año 21 y cuánto le vendemos ahora y cuánto nos vendía China en el año 2021 y cuánto nos vende ahora. Entonces los datos son, por no decir escalofriantes, cada uno que utilice la palabra que quiera. El problema es que en el año 2021 exportábamos a China 8.670 millones de euros. En el 25, después de las fuerza que le hemos puesto, la presión, esas relaciones, exportamos 7.972 millones. Es decir, un 8,1% menos que en el año 2021. Ojo, a euros corrientes. Es decir, que si quitásemos el 24% de inflación que hemos tenido desde entonces hasta hoy, realmente estaríamos exportando en términos reales un 32% menos. Gracias a la colaboración
estrecha y magnífica que hay entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del gobierno con el gobierno chino. ¿Y cuánto nos vendían los chinos? Pues los chinos nos vendían en el año 2021 35.474 millones, ahí lo podéis ver, y este año 50.250 millones, un 41,7% más. Es decir, gracias a la labor que han tenido nuestros grandes próceres socialistas en la relación con China, hemos conseguido que España le venda menos a China y que los chinos nos vendan mucho más a nosotros, de tal manera que el déficit que nos generan antes era de 26.000, hay un pequeño error en el 2021, en lugar de 46 son 26.000 millones y ahora 42.000 millones. Es decir, ¿para quién trabajan Zapatero y Sánchez? ¿Trabajan para España o trabajan para China? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Trabajan para China. Evidentemente. Y para ellos. Y para ellos. Gracias, José María. Gracias, José María. Esa también era la pregunta que quería, la respuesta que quería escuchar. A mí me parece absolutamente vergonzoso que tengamos que hacer todo lo que hacemos con China. ¿Para qué? Para que nuestros digamos, empresarios vendan menos. ¿Y por qué venden menos? Porque no les estamos ayudando absolutamente nada. Y el gobierno chino tiene una cosa muy clara. Siempre pone trabas a todas las compras hacia las ventas hacia China. Y aquí está la prueba. Hemos pasado de 8.700 a 7.900 millones. Es decir, hemos reducido un 8% en términos corrientes. Y en cambio, qué bien negocian, ¿no? A la hora de vender. Hemos pasado de 35 a 50.000 millones. Con una pequeña salvedad, además noticia. 50.250 millones de euros se ha quedado a 200 millones de euros del máximo exportador a España, que es Alemania. Está a punto China de superar a Alemania en las ventas a España. Una pregunta. ¿Las comisiones se suelen cobrar en lo que vendes o en lo que compras? ¿Tú qué crees que se suelen cobrar? A ver, se suelen cobrar si tú... Vamos a ver, China ¿qué hace? Vende, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué paga por vender? Y España vende menos. Con lo cual... Entonces, claro, los exportadores españoles no le van a pagar a Pedro Sánchez ni le van a pagar a Zapatero porque vendemos menos. Vamos a ser serios. En cambio, el gobierno chino sí puede tener mucho interés. De abrir una lucecita. Siempre puede tener mucho interés en que, hombre, ayúdame, ábreme mercados, ábreme tal, no sé qué, y te trataré correctamente. Es decir, vamos a ver, consultorías, apoyos, ayudas, sugerencias, es decir, se puede emitir muchísimo tipo de facturas. Entonces, Zapatero es un especialista en facturar. Toda factura por consultoría, es decir, el tema consulta o no, pues bueno, pues él sabrá. Es decir, pero ahí está la UCO, es decir, en estos momentos investigando. A ver, me parece una vergüenza absoluta que le abramos el mercado a los chinos y no le obliguemos a los chinos a que también nos compren el doble de lo que le vendemos. Sí, esa es la vergüenza. Sí, a mí que los chinos utilicen sus relaciones comerciales para vendernos más me parece lícito. Y si pagan allá ellos. Sí. Pero lo que me parece absolutamente impresentable, intolerable e inaceptable es que en estos momentos vendamos un 8% menos, que en términos reales es un 32% menos de lo que vendíamos en el 2021. Y eso con las influencias de Pedro Sánchez y las visitas de Pedro Sánchez y las influencias de Zapatero. Eso es lo que me parece intolerable. ¿Qué les podríamos vender a China? Todo. Además de banderillas y esto, pero... De todo. Podríamos venderle medicamentos, podríamos venderles temas químicos. Cerdo. También, si no lo quisieran comprar, aunque esté... Jamón y todo eso. Sí, claro, y podríamos venderle vino, y podríamos vender productos agrícolas. Sí, bueno, nosotros China agrícola debe tener mucho, ¿eh? Bueno... Es que tiene mucha población y por lo menos antes sí aceite, que importaba producto de cerdo. ¿Aceite? ¿No podemos venderles aceite? Supongo que aceite vinos, y cerdo sí. Y no podemos venderle producción de vinos. Supongo que vino también. Y no podemos venderle producción de medicamentos. Aquí en España producimos mucho tipo de medicamentos. Igual la India se los vende mejor y más baratos. No,
o no, porque la capacidad... No, vamos a ver, los medicamentos, en estos momentos la industria del medicamento europea es líder mundial en producción y en calidad y en precios. En Estados Unidos barremos. Es decir, todo lo que es el tema medicamento, bueno, le pegamos unos palos a los laboratorios americanos de 3 pares de narices. Es que producimos mucho más barato porque tenemos además muy buenas patentes, y no me digas ahora que es que a los chinos no le podemos vender medicamentos, si no le podemos vender productos químicos, si no le podemos vender productos de tracción mecánica como tipo tractores y demás que producimos en España a tutiplén. Podemos vender muchas cosas. Vale, lo que no puede ser es que pasemos de 8.700 a 7.900. Sé lo que les podíamos regalar, que es a Pedro Sánchez, a Zapatero, a todos estos. Eso sí. Sin duda. Decías, Francas, que se te había encendido una lucecita, ¿y sabes lo que se me viene a mí a la cabeza? No, pero debe ser malo. Bueno, no lo sé, la baliza V16, y es que ya saben que ayer el ministro Marlaska estaba en el Congreso para dar explicaciones precisamente sobre este dispositivo, y ojo a todos los beneficios que tiene utilizar la baliza V16. Solo se conectan cuando se activan y únicamente se envía la ubicación del vehículo detenido con fines de seguridad. Estos son solo algunas aclaraciones que podemos hacer frente a los bulos y a las noticias engañosas que han circulado en los últimos meses. Este gobierno son bulos. Pero además hay una cosa. Esto es una decisión pura y exclusivamente de este país, no es ninguna directiva europea, nadie nos ha obligado a hacer esto, y además en Europa nos miran como idiotas, es decir, pero estos tíos ¿qué están haciendo? Y no obliga a ningún coche que no sea español en España. Exacto. Acabaron de arreglar. Entonces, ¿esto por qué se ha hecho? Exacto. ¿Quién se está llevando la pasta? Exacto. Es otra lucecita que se me encendió. Otra baliza. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia? Pues estamos en lo mismo. Al Estado seguro. Son 30 millones de coches, ¿no? Sí. A eurito por baliza serían 30 millones. A 5 euritos por baliza serían 30 por 5, 150 millones. A más euricos, más vale. Se te va a explotar, la baliza que tienes en la cabeza, No, de tantas cuentas y tanto pensar. 3 bombillas no tengo energía. Me falta una central. A quien no ha gustado nada esta baliza V16 es a Europa, y precisamente en estos últimos días abroncaba directamente a España por el uso de este dispositivo. María Vallejo nos cuenta más. Advertencia de la Unión Europea a España, otra más, y esta vez llega por un tema candente y bastante polémico, las balizas V16. Tal y como dice la Unión Europea, el uso obligatorio de estos dispositivos se estableció por Real Decreto y como consecuencia no fue notificado a los usuarios. De hecho, el comisario Interior de la UE ha hecho bastante hincapié en que no se tiene que obligar al uso de triángulos u otros dispositivos, entre los que está esta baliza. Recordemos que desde el 1 de enero de este mismo año el Gobierno estableció la obligatoriedad de utilizar la V16 y sustituirla por los triángulos de emergencia. El Partido Popular, por su parte, lo denunció ante Bruselas y calculó además que el Gobierno podría ingresar unos 300 millones de euros por el IVA en la venta de estos dispositivos. Pues otra más, como decíamos, otra más de España, otra más en contra de Europa, y es que parece que España lleva una serie de movimientos, una serie de políticas que nada tiene que ver con el nivel europeo. Francas. ¿La baliza china? José Ramón. ¿Sí? ¿La baliza china? La baliza, sí, la mayoría está fabricada en China. Sí, la mayoría está fabricada en China. Tanta lucecita se me va a quemar el cerebro, ¿eh? Sí, la mayoría está fabricada en China. Fabricar en China es más barato, claro, sí, sobre todo si forma parte del incremento eso. Sí, además forma parte del incremento. Pero es que el coste estimado son 5 euros y el coste de venta, el precio de venta son 40. Sí, ¿y el IVA? Sobre 40. Claro, no, pero y 35 euros por el medio del coste a la venta. No, el barco debe venir en barco Costa Cruceros. ¿No? No sé si de China, pero sí de Cuba. Vamos a hablar en el apartado internacional y lo vamos a hacer de la mano de Sandro Meco y en Dos Continentes.
Vale, voy a empezar diciendo que me equivoqué, porque el jueves pasado, hace justo una semana, estábamos analizando lo que estaba ocurriendo entre Estados Unidos e Irán, y me vino lo que había pasado con Donald Trump y Nicolás Maduro y dije, ojo, que es que igual, a lo mejor tenemos el foco puesto en un lado y la acción se sitúa en otro, como ocurrió con Maduro y con Ucrania. Y dije que a lo mejor esto podía llevar a un enfrentamiento o a un ataque en Cuba. Bueno, pues me he equivocado, tanto por una semana como por quién ha atacado a quién. Porque según el propio Ministerio del Interior de Cuba, a través de su cuenta de X y de la embajada también cubana en Estados Unidos, se ha descrito un ataque en el que se atacó una lancha rápida infractora en aguas territoriales cubanas que, atención, estaba registrada en Florida, Estados Unidos. Al parecer, esa lancha, según la embajada cubana, intentó llegar a la frontera de Cuba y tuvo un enfrentamiento con las tropas de la misma frontera en el que hubo 4 fallecidos y 6 heridos. Bien, esta es la versión de Cuba. Independientemente de si es cierto o no, quiero que nos situemos un segundo en el mapa para entender cuáles son las distancias de lo que ha ocurrido. La embarcación sale de Florida, que la tienen en la parte superior de sus pantallas. Pasa hacia Cuba y atención porque el enfrentamiento se produce en Cayos Falcones, que es una de las islas que pertenece al archipiélago. Bien, hablábamos de que esta es la versión de Cuba, porque ahora mismo las tensiones que hay entre Estados Unidos y Cuba, pues da a pensar que si ha habido un enfrentamiento en el que ha habido cubanos, se dice que son cubanos residentes en Estados Unidos, pero que podrían ser estadounidenses los fallecidos, pues esa tensión puede acabar por explotar. Bien, pues Marco Rubio ha dicho que Estados Unidos va a investigar lo ocurrido y que según la conclusión a la que lleguen, realizarán también una acción consiguiente. No voy a especular sobre lo que hará Estados Unidos, pero sí puedo deciros que descubriremos exactamente qué ocurrió y quién estaba involucrado. Y a partir de eso tomaremos una determinación según lo que descubramos. Y vamos a hacerlo. No vamos simplemente a seguir lo que nos digan. Vamos a seguir la historia y estoy seguro de que lo verificaremos independientemente. Es decir, que si yo fuera Miguel Díaz-Canel, en este momento estaría rezando para que la conclusión del Departamento de Estado de los Estados Unidos sea la misma que la que ha dicho la embajada cubana, porque si no, yo siendo Miguel Díaz-Canel, me cogería mis mejores ropajes y me iría presentando en Nueva York para que no se presenten en mi puerta. Situación compleja, situación complicada la que puede haber esa tensión entre Cuba y Estados Unidos. Sí, lleva además, sobre todo desde lo que ocurrió con Nicolás Maduro, sí que es verdad que todo parecía indicar que el siguiente foco del narcotráfico y de la producción de drogas por parte de Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico era Cuba. Entonces, bueno, vamos a ver porque además sacábamos a Marco Rubio. Para Marco Rubio esto es personal, porque sí, nació en Miami, pero su ascendencia es cubana. Además también un Marco Rubio que yo creo que es el favorito para relevar a Donald Trump en 2028, pero veremos. Pero parece que lo que pretenden con Cuba es que caiga sola. Sí, están esperando, pero es verdad que si reciben un ataque, que esa es la cuestión, claro. Si ahora te han liado, tienes la excusa para que no caiga sola si no viene acompañada. Eso es. Pero hasta ahora parecía que querían sola. Esa advertencia, ese mensaje más. No, si es que la situación primero en Cuba es dramática. Es decir, en estos momentos no reciben prácticamente ningún tipo de petróleo, la energía, pues están más tiempo apagados que encendidos. Y claro, es decir, darle un motivo en estos momentos a Estados Unidos para que les dé simplemente un clic en la oreja. Es que el clic en la oreja para Cuba es que se desmoronan solos. Sí, la situación en Cuba es dramática, es decir, hoy tienen un auténtico problema. Lo mejor que podrían hacer es largarse todos los dirigentes y decir, anda, venga, que entre la democracia, que la padrine Estados Unidos y que empiece a meter dinero, porque si no, allí se van a morir de hambre. Es que se van a morir de hambre. Luis, ¿cómo ves este conflicto Cuba-Estados Unidos? Bueno, yo es que todo este tipo de episodios pues hay que tener prudencia, que es lo que está teniendo Marco Rubio, porque siempre pueden pasar muchas cosas. Ejemplo, imaginemos que hay un sector del ejército cubano que no quiere que Díaz-Canel pueda renunciar al poder y entonces trata de provocar a Estados Unidos para que la situación escale, se encone y entonces fuerce al gobierno cubano a cortar cualquier lazo con Estados Unidos. O a la inversa, imaginemos algún sector del exilio cubano más exaltado que lo que quiera no es que haya una transición así más o menos ordenada,
ordenado a la venezolana, sino que se monta el lío para ver si pueden echar de una vez al gobierno cubano. Entonces hay que analizar muy bien qué ha pasado, recabar toda la información. Ahora, como haya sido el gobierno cubano el que haya ordenado eso y haya ciudadanos americanos muertos, es lo que dice don Sandro. Vamos, yo que Díaz-Canel cogía el primer avión para irme a Rusia o a donde sea. Pues Sandro, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aunque última vez que te tenemos aquí, porque hoy es tu último día en Dando Caña. A las 9:26 vamos a poder ver ese último programa de En Dos Continentes. Desde aquí toda la suerte del mundo. Tus compañeros te vamos a echar mucho de menos, los telespectadores seguro que también. Franca, recoges el testigo para contarnos ese apartado internacional. El listón está bastante alto. Perfecto, porque mi inglés es proverbial. Como Queda en nombre, además, en nombres que compartimos cumpleaños, o sea que yo estoy convencido que no va a haber ningún fallo posible. Ahora nadie delatará mi cumpleaños. Sandro, muchísima suerte en tu nueva aventura. Nosotros nos vamos y volvemos como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Gracias, pasen buena tarde.